Hola y bienvenido a Miedos de la Oscuridad. Yo soy el narrador, y antes de sumergirnos en las historias que te harán temblar, me gustaría pedirte que dejes un like y un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Gracias y que tengas dulces sueños. Relato, el último turno. Nunca me había considerado una persona supersticiosa. De hecho, solía burlarme de aquellos que le temían a las sombras o a las historias de fantasmas. Pero esa noche cambió todo para mí, y aunque los años han pasado, sigo recordando cada detalle con una claridad insoportable. Trabajaba como vigilante nocturno en una antigua fábrica de textiles a las afueras de la ciudad. El lugar tenía más de 100 años de antigüedad y llevaba décadas abandonado antes de ser comprado por una empresa para almacenaje. El edificio era imponente, con sus paredes de ladrillo ennegrecido y ventanas rotas que parecían cuencas vacías. Siempre pensé que era un trabajo tranquilo, firmar planillas, dar rondas por el lugar y escuchar música para pasar el tiempo. Nada fuera de lo común. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Llegué al turno a las 10 de la noche, saludé al vigilante del turno anterior y me instalé en la pequeña cabina junto a la entrada principal. Llevaba un termo de café y un libro para mantenerme despierto. Lo único que me molestaba era el viento, que soplaba con fuerza y hacía crujir las viejas vigas del techo. Alrededor de la medianoche, decidí dar mi primera ronda. Encendí la linterna y comencé a recorrer los largos pasillos llenos de estanterías vacías. El eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, amplificando la soledad del lugar. Llegué hasta la zona de la fábrica propiamente dicha, donde aún se conservaban las antiguas máquinas de tejer, ahora cubiertas de óxido y polvo. Había algo inquietante en esas máquinas, como si esperaran a que alguien las pusiera en marcha de nuevo. Mientras revisaba el área, escuché un sonido que me heló la sangre, un leve golpeteo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me detuve en seco y apunté la linterna hacia el origen del ruido, pero no vi nada. El viento, pensé. Este maldito viento. Traté de calmarme y seguí mi ronda, pero el sonido no desaparecía. Parecía seguirme, a veces más cerca, otras más lejos. Decidí volver a la cabina para revisar las cámaras de seguridad. Quizás estaba imaginando cosas, o tal vez algún animal había entrado al edificio. Mientras revisaba las pantallas, un movimiento llamó mi atención. En una de las cámaras, justo en la zona de las máquinas, vi una figura borrosa que se movía lentamente. Parecía una persona, pero su andar era extraño, como si le costara mantener el equilibrio. Mi corazón se aceleró. No podía ser un intruso, el lugar estaba completamente cerrado. Respiré hondo y me obligué a investigar. Agarré mi linterna y una barra metálica que solía llevar por seguridad y volví a la fábrica. Cuando llegué al área donde había visto la figura, no encontré nada. Sin embargo, el aire se sentía más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. De repente, un ruido ensordecedor llenó el espacio, una de las máquinas se encendió sola. Corrí hacia la máquina, tratando de apagarla, pero los botones no respondían. Las agujas tejían frenéticamente, como si un operador fantasma las controlara. El ruido era insoportable, y cuando intenté desconectar la corriente desde el panel eléctrico, sentí una presencia detrás de mí. No quería girarme, pero el instinto fue más fuerte. Lo que vi no era humano. Era una figura alta y delgada, con extremidades desproporcionadas y una piel pálida que parecía brillar en la penumbra. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz de la linterna. Estaba a pocos metros de mí, mirándome fijamente. Quise gritar, pero mi voz no salió. El ser alzó una mano, como si me invitara a acercarme. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la cabina, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número de la policía. Traté de explicar lo que había sucedido, pero cuando llegaron, la fábrica estaba en completo silencio. Las máquinas estaban apagadas, y no había señales de intrusión. Los oficiales me miraron como si estuviera loco. Revisaron las cámaras de seguridad, pero las grabaciones estaban en blanco desde el momento en que vi la figura. Ni una sola imagen, ni un solo ruido. Renuncié al trabajo esa misma noche.
Desde entonces, no puedo estar solo en lugares oscuros o cerrados. A veces, en sueños, veo a esa figura, inmóvil, observándome desde un rincón. Y aunque nadie me cree, sé lo que vi. Algo vive en esa fábrica, algo que no pertenece a este mundo. Y está esperando. Siempre esperando. Relato, el vecino del tercer piso. No soy una persona fácil de asustar. Crecí en un barrio complicado, en el que los gritos y los golpes en la noche eran algo cotidiano. Aprendí desde joven a no meterme en lo que no me concernía, a ignorar los ruidos y las sombras. Pero lo que ocurrió en el edificio donde vivo me hizo replantearme todo. Ahora sé que hay cosas que no se pueden ignorar. Era un edificio viejo, de esos que parecen más altos de lo que realmente son, con pasillos angostos y un ascensor que funcionaba a veces. Me mudé ahí porque el alquiler era barato y estaba cerca de mi trabajo. Mi apartamento, en el segundo piso, era pequeño pero suficiente para mí. Lo único que me incomodaba un poco era el vecino del tercer piso. Nunca supe su nombre. Lo veía de vez en cuando, bajando las escaleras con pasos pesados, siempre encorvado y vestido con ropa que parecía demasiado grande para su cuerpo. Era alto, pero delgado, con la piel grisácea y unos ojos hundidos que parecían dos sombras profundas en su rostro. Siempre olía a humedad, como si viviera en un sótano en lugar de un tercer piso. Apenas me saludaba cuando nos cruzábamos. Al principio, no le di mucha importancia. Todos tenemos derecho a ser raros. Pero entonces empezaron los ruidos. Cada noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuchaba pasos pesados que iban y venían por el pasillo del tercer piso. Era extraño porque el edificio estaba casi vacío, solo éramos 5 inquilinos, y los demás trabajaban turnos nocturnos o estaban fuera la mayor parte del tiempo. Los pasos se volvieron más insistentes con el tiempo, acompañados de un leve golpeteo, como si algo metálico rozara contra el suelo. Intenté ignorarlo, pero una noche el ruido fue tan fuerte que decidí subir a ver qué pasaba. Me armé de valor, agarré una linterna y subí las escaleras con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero el aire olía extraño, como a carne podrida. Me acerqué a la puerta del apartamento de mi vecino y, al hacerlo, noté que estaba entreabierta. Sentí un escalofrío. Llamé suavemente, pero no hubo respuesta. ¿Se habrá caído? Estará enfermo, pensé, tratando de convencerme de que no era nada fuera de lo normal. Empujé la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro, excepto por la luz de una vela en el suelo, que parpadeaba débilmente. El apartamento era un caos. Había papeles esparcidos por todos lados, muebles volcados y un olor insoportable que hacía difícil respirar. Quise dar media vuelta y salir corriendo, pero algo en el suelo llamó mi atención, eran huellas. Huellas grandes y descalzas, marcadas en algo que parecía sangre seca, que llevaban hacia una puerta al fondo del apartamento. No sé qué me empujó a seguirlas. Quizás fue la curiosidad, o tal vez algo más profundo, algo que no entendí en ese momento. Abrí la puerta con cuidado y vi una escalera que bajaba. Pero, ¿cómo podía haber una escalera en un tercer piso? El edificio no tenía sótano, no en los planos que había visto. El aire se sentía más pesado mientras descendía. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado el cemento con uñas largas. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en una especie de habitación circular, iluminada por más velas. En el centro, había un círculo dibujado en el suelo, con símbolos que no reconocía. Y ahí estaba mi vecino, arrodillado, con las manos extendidas hacia algo que flotaba en el aire frente a él. No sé cómo describir lo que vi. Era una sombra, pero al mismo tiempo no lo era. Tenía forma, pero cambiaba constantemente, como si estuviera viva y muerta al mismo tiempo. Emitía un sonido bajo, como un murmullo, que parecía entrar directamente en mi cabeza. Mi vecino giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba desfigurado, como si algo lo hubiera devorado desde adentro. Sonrió, y sus dientes estaban llenos de algo negro y espeso. Antes de que pudiera moverme, la sombra se abalanzó hacia mí. Sentí un frío intenso que me atravesó el pecho, como si me hubieran arrancado el alma.
No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que desperté en mi apartamento al día siguiente, temblando y sudando. Cuando traté de contarle a alguien lo que había pasado, nadie me creyó. Incluso cuando fui a la policía, me dijeron que no había nadie viviendo en el tercer piso. Según ellos, ese apartamento estaba vacío desde hacía años. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y cada noche, cuando el reloj marca las 2, escucho los pasos en el pasillo de arriba. Sé que sigue ahí, esperando. Y tengo miedo de que algún día toque a mi puerta. Relato: la carretera olvidada. Siempre me ha gustado conducir de noche. La oscuridad de la carretera me da una sensación de calma, como si el mundo entero se desvaneciera excepto por los faros de mi coche y el asfalto interminable. Pero desde hace unos meses, no puedo soportar la idea de conducir después de que el sol se pone. Todo cambió esa noche. Era invierno, y estaba volviendo a casa después de visitar a mi hermana en el pueblo vecino. Eran cerca de las 11 de la noche, y el aire helado hacía que todo se sintiera más silencioso de lo habitual. Tomé una carretera secundaria para ahorrar tiempo. Había escuchado rumores sobre esa ruta, pero nunca le di importancia. La gente decía que nadie debería conducir por ahí de noche, que había ocurrido un accidente terrible hacía años, pero pensé que eran historias para asustar a los curiosos. La carretera era estrecha y serpenteaba entre colinas y bosques oscuros. Apenas había iluminación, y los árboles formaban sombras extrañas a medida que pasaba. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo había estática. Era extraño, porque esa zona no solía tener problemas de señal. Intenté cambiar de estación varias veces, pero el ruido blanco seguía. Finalmente, la apagué y me concentré en la carretera. Aproximadamente a mitad del trayecto, vi algo en el arcén. Era una figura humana, parada inmóvil junto a un árbol. Al acercarme, noté que era una mujer. Llevaba un vestido blanco que parecía demasiado ligero para el frío, y su cabello estaba tan oscuro que casi se mezclaba con la noche. No levantó la mirada cuando pasé, ni hizo ningún movimiento. Aunque me incomodó, traté de racionalizarlo. Quizás es alguien que vive cerca, pensé. O tal vez tuvo un accidente y necesita ayuda. Pero algo dentro de mí me dijo que no me detuviera. Continué conduciendo, tratando de sacarme la imagen de la cabeza, pero unos minutos después, el motor del coche comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, y el coche se detuvo en medio de la carretera. No podía ser. Siempre reviso mi coche antes de viajes largos. Salí con la linterna del móvil para ver si podía encontrar el problema. El frío era insoportable, y el silencio era tan absoluto que cada uno de mis movimientos parecía un estruendo. Mientras revisaba el capó, escuché un sonido detrás de mí. Era un susurro, bajo y constante, pero no podía entender lo que decía. Me congelé, con la linterna aún apuntando hacia el motor. Giré lentamente, pero no vi nada. Solo la carretera vacía y los árboles que se mecían ligeramente con el viento. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que el cansancio estaba jugando con mi mente. Volví al coche y traté de encenderlo, pero el motor no respondía. Entonces, por el rabillo del ojo, vi algo en el espejo retrovisor. Una figura. La misma mujer que había visto antes, pero esta vez estaba más cerca, justo en el borde de la luz trasera. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos eran dos vacíos oscuros que parecían absorber toda la luz. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. Solo la miré, incapaz de apartar la vista. Luego, muy lentamente, comenzó a caminar hacia el coche. No parecía tocar el suelo, sus movimientos eran suaves, casi flotantes. Quise encender el coche, escapar, pero mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en el encendido. Cuando llegó al lado de mi ventana, se inclinó ligeramente, y aunque no podía ver bien su rostro, sentí que estaba sonriendo. Una sonrisa que no era humana. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz en mi cabeza, susurrando una palabra que no entendí, algo que sonaba antiguo, ajeno. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacerla desaparecer. Y entonces,
Todo se quedó en silencio. Abrí los ojos lentamente. La figura había desaparecido y el coche encendió sin problemas, como si nada hubiera pasado. No me detuve a pensar, simplemente pisé el acelerador y conduje tan rápido como pude. Cuando finalmente llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas y pasé el resto de la noche despierto, con la sensación de que alguien me observaba desde afuera. Al día siguiente, le conté lo sucedido a un amigo que conoce bien la zona. Su expresión cambió cuando mencioné la carretera. Me dijo que, hace unos 20 años, una joven había muerto allí en un accidente. Estaba de camino a su boda cuando su coche derrapó y se estrelló contra un árbol. La encontraron días después, aún con su vestido blanco. Desde entonces, dicen que su espíritu deambula por esa carretera, buscando a alguien que la lleve a casa. No he vuelto a tomar esa ruta. De hecho, evito conducir de noche por completo. Pero a veces, incluso en mi propio coche, siento un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera sentada en el asiento trasero. Relato: la casa del enfermero. Nunca pensé que trabajar en el área de la salud podría traer algo más aterrador que la muerte. Pasé años enfrentándome a situaciones límite, viendo gente al borde de la vida, y siempre pensé que podía manejarlo. Pero lo que viví en esa casa, eso nunca se borrará de mi mente. Había aceptado un trabajo de cuidador nocturno para un anciano en las afueras de la ciudad. Su hija me contactó a través de una agencia, explicando que su padre estaba postrado en cama y necesitaba vigilancia constante. Era un hombre mayor, con demencia avanzada. Ella vivía en otra ciudad y solo podía visitarlo una vez al mes, así que dependía de los cuidadores. La paga era buena, y aunque el horario era nocturno, pensé que sería sencillo, supervisarlo, ayudarlo si necesitaba algo y, con suerte, leer o estudiar durante las horas más tranquilas. Cuando llegué por primera vez, la casa me pareció deprimente. Era grande, con techos altos y muebles antiguos que crujían al mínimo contacto. Todo estaba impregnado de un olor a humedad y desinfectante. La habitación del anciano estaba en el segundo piso, al final de un pasillo oscuro que parecía alargarse más de lo que era posible. Me recibió la hija, una mujer de mediana edad con una expresión cansada. Me explicó las rutinas básicas y luego se despidió apresuradamente. No es fácil cuidar de él, dijo antes de irse, pero si pasa algo raro, ignóralo. Son cosas de su mente. Esa frase se quedó conmigo. El primer par de noches fueron tranquilas. El anciano apenas hablaba, más allá de murmullos incoherentes. Pasaba la mayor parte del tiempo dormido, y yo me limitaba a revisar sus signos vitales, ajustar su posición y anotar todo en un cuaderno. Sin embargo, empecé a notar cosas extrañas casi de inmediato. A veces, mientras estaba en la sala leyendo, escuchaba golpes en las paredes del segundo piso. Subía para verificar, pensando que se había movido, pero siempre lo encontraba en la misma posición, profundamente dormido. Una noche, mientras revisaba sus medicamentos, noté que movía los labios, como si estuviera hablando en sueños. Me acerqué para escuchar, pero lo que murmuraba no tenía sentido. Era una especie de cántico, repetitivo, con palabras que no reconocía. Cuando intenté despertarlo, abrió los ojos de golpe y me miró con una intensidad que me heló la sangre. «No te quedes aquí demasiado tiempo», me dijo con una voz ronca, que parecía salir de un lugar más profundo que sus pulmones. Antes de que pudiera responder, su cabeza cayó hacia un lado y volvió a dormir, como si nada hubiera pasado. Las cosas se intensificaron después de esa noche. Empecé a escuchar pasos en el pasillo cuando estaba en la planta baja, pero cada vez que subía, el lugar estaba vacío. Una vez, mientras me lavaba las manos en el baño, vi algo extraño en el espejo, una figura detrás de mí, borrosa, como una sombra alta y delgada. Me giré inmediatamente, pero no había nadie. Decidí hablar con la hija en su próxima visita. Cuando le mencioné los ruidos y las cosas extrañas que veía, me miró fijamente, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. «Esta casa es vieja, quizás sean solo ratas o el viento», respondió finalmente, pero su tono no era convincente. Antes de irse, me dejó un paquete pequeño envuelto en tela. Me dijo que lo mantuviera en la habitación del anciano,
pero que no lo abriera. Cuando le pregunté qué era, simplemente dijo, es algo que protege. Lo necesito aquí. Aquella noche, me sentí más inquieto que nunca. El anciano estuvo despierto más tiempo, murmurando cosas al techo. Cada vez que intentaba entender lo que decía, mi piel se erizaba. Parecía estar hablando con alguien, aunque no había nadie más en la habitación. A las 3 de la mañana, escuché un ruido fuerte en el pasillo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Salí rápidamente de la habitación y vi que la lámpara del techo se balanceaba, como si alguien la hubiera golpeado. Sentí un escalofrío, y fue entonces cuando escuché un susurro. Venía de la planta baja, un sonido suave pero insistente que repetía mi nombre. No sé cómo reuní el valor para bajar. Cuando llegué al pie de la escalera, vi la puerta principal entreabierta. Afuera, todo estaba oscuro, excepto por una figura que se movía lentamente hacia los árboles cercanos. Era alta y andrajosa, y aunque no podía ver su rostro, sabía que no era humano. Cerré la puerta de golpe y corrí de vuelta al segundo piso. El anciano estaba despierto, con los ojos abiertos y fijos en la puerta de la habitación. Cuando me vio, levantó una mano temblorosa y señaló hacia el paquete que su hija había dejado. «Aún está aquí», dijo con una voz débil. «No lo dejes entrar». No entendí lo que quiso decir, pero mi instinto me llevó a colocar el paquete en el umbral de la puerta. Pasé el resto de la noche sentado junto a él, escuchando cómo los golpes y susurros se intensificaban en la casa. Cuando amaneció, todo se detuvo. Renuncié esa misma mañana. Años después, me enteré de que la casa había sido demolida. Pero a veces, cuando cierro los ojos para dormir, escucho esos mismos murmullos en mi mente. Y siempre siento que algo, alguien, está esperando a que regrese.